Buenos días, bienvenido a Quiero Mis Notas. Y ahora vamos a hablar de algo interesante en esta semana. De hecho, me llamó la atención por una noticia existente desde hace años y que va muy relacionado con el tema del filme y del libro del que se basó esta película. Como vemos, desde hace años en Estados Unidos ha existido un problema sobre el contenido que hay en los medios de entretenimiento, como son las películas, las series, videojuegos y en última instancia también en los libros. Y de hecho estos últimos son los más antiguos que existen, tienen mucho más tiempo que los otros medios de entretenimiento y contienen pensamientos de los autores de unas épocas que nosotros pues nunca podríamos conocer ni sabríamos cómo sería su forma. Estos libros nos permiten conocer el punto de vista de un montón de personas que hace años murió y que también nos permite conocer justamente el contexto de lo que vivieron para que nosotros podamos saber qué tanto hemos mejorado como humanos. Sin embargo, también en la lectura se nos muestra aspectos que no son muy de nuestro agrado y que nos muestran una imagen de nuestro pasado que a lo mejor no nos gusta. Esa información, por más que nos moleste, debe mantenerse, ya que pues refleja los valores de ese tiempo y nos permiten saber cómo es. Pero muchas veces esto está peleado con lo que son los valores de nuestra sociedad. ¿Qué deberíamos de hacer cuando un autor escribe cosas que en su tiempo eran aceptables, pero que actualmente ya no son bien vistas? Muchos deciden que ya no leerán al autor, mientras que otros deciden que pueden separar la obra del artista y disfrutar del trabajo que hizo. Tenemos la total libertad individual de decidir qué hacer con la información que consumimos y también cómo vamos a actuar. Sin embargo, en los últimos años algunos individuos y empresas han querido ir más allá de eso. Pero, ¿ese sería el paso correcto? Hay un caso muy interesante donde un conocido autor de libros que se dedicó al público infantil ha soltado alarma sobre el contenido de estos mismos. En este caso hablamos de lo sucedido con el autor Roald Dahl, quien escribió libros muy conocidos como lo que son Charlie la fábrica de chocolate y Matilda, entre algunos de los que hizo, y que las versiones en películas, en filmes, pues han sido muy queridas en los últimos años. En muchos casos se habla de cómo el autor hizo comentarios antisemitas en su vida y que ahora se busca reeditar el contenido de sus libros justamente para hacerlos más aptos para los niños a los que va dirigido. En esta noticia se nos dice que se contrataron algo llamado lectores de sensibilidad, que buscan, en su propia forma de verlo, mejorar el contenido de los libros para que este no contenga lenguaje relacionado con lo que actualmente se considera cosas que afectan la salud mental de los lectores. Toda esta larga introducción es para que entendamos de lo que vamos a hablar con este filme. En este caso se llama Fahrenheit 451. Este filme, con un libro famosísimo y de hecho muy importante sobre futuros distópicos, no es muy común, ya que a diferencia de muchos de los libros distópicos, este parece que no vive en una condición mala y a su vez no está muy alejada de la realidad actual que tenemos. En esta sociedad que muestra el libro tenemos una sociedad con una forma de entretenimiento basada en redes sociales y en donde existen los juicios sociales que básicamente se hacen por los lives que podemos encontrar en aplicaciones como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, que exigen decisiones muy crueles que incluso si ellos fueran los que sufrieran de esto, pues no lo harían, pero debido al anonimato que existe para llegar a hacer estos comentarios, pues se hace muy fácil pedirlo para otros. Y hay un punto más grande y del cual se basa la trama de este mundo, ya que en este lugar pues se considera que los libros y la lectura es algo indeseable a tal punto que se busca quemar los libros y en algunos casos a sus dueños de forma literal. En esta historia seguimos a Montag, un bombero que a diferencia de lo que conocemos en nuestra realidad, se dedican a quemar libros para evitar que las ideas de estos afecten a los ciudadanos. En este mundo, solo una cantidad específica de libros son permitidos para leer y estos son decididos por un gobierno que, a diferencia de muchos otros mundos distópicos, pues no tiene una figura central como villano máximo a vencer. De hecho, no se conoce
no se llega a conocer en ningún momento a un solo villano o a una sola persona para configurar al villano. Este personaje sigue las enseñanzas que su unidad ha hecho al pie de la letra, acepta el mundo como es y no cuestiona en un principio el sistema en el que vive. Se nos muestra que realmente no vive una mala vida, ya que tiene un hogar y necesidades cubiertas gracias a su trabajo, y su personaje no tiene ninguna otra necesidad que lo mantenga ocupado para que a los estándares normales se le pueda decir que viva la vida de forma tranquila. Sin embargo, en uno de los últimos casas donde se dedican a quemar, suceden dos cosas que cambian el rumbo de esta historia. En primera, toma un libro al azar y la dueña de los libros prefiere quemarse junto con ellos en vez de dejar que ellos lo hagan. Esto desconcierta a Montag, sobre todo por el discurso que su capitán le hace antes de iniciar la quema. El discurso que da el capitán, y que les sugiero que lo vean y lo busquen incluso en el libro, es importante porque nos da una explicación básica de por qué se ha aceptado la decisión de este mundo. Se nos dice que algunas ideas que estos libros contenían eran peligrosas para la sociedad o eran ofensivos para determinadas comunidades. Y a su vez esto hacía que los autores de otro bando escribieran sus ideas, que en algún punto también eran consideradas como ofensivas, y este ir y venir de argumentos hacía que la comunidad o que la vivencia entre distintas formas de pensar fuera molesta y peligrosa, por lo que se decidió que se debería tomar a los libros y a la lectura como cosas no autorizadas, y en este caso, como vemos, también que fuera quemada. Me encantaría que vieran esta película para que puedan escuchar pues los puntos que pues hacen base de este sistema, en cómo lo presenta de una manera que incluso en algún punto podríamos decir que tiene razón, y que nos muestra cómo pues no estamos tan alejados de esa realidad. Y si lo vemos, la lectura o los hábitos de lectura actuales están pasando por el mismo problema debido a las distintas formas de pensar y a cómo la sociedad ha decidido dejar de leer y pensar para buscar otras formas de consumir información, como lo podemos ver en videos cortos, redes sociales y entretenimiento basura. También podemos ver la cercanía de estos juicios sociales que se muestran en el libro y cómo tienen una similitud muy cercana a lo que es la cultura de la cancelación que tan popular se ha hecho en estos últimos días, y que puede llegar a afectar a las personas con las que no concordamos, a veces con efectos demasiado graves. La pregunta aquí es, ¿qué tan lejos estamos de vivir lo que sucede en este filme y en el libro? ¿Qué tanto se diferencia de nuestra realidad? Vamos a recordar el caso al inicio sobre los libros de Roald Dahl. Mucha gente considera que esto está bien porque esos pensamientos antiguos ya no reflejan los valores actuales, y lo mejor sería quitar aquello que consideramos ofensivo de los libros, aunque con eso significa eliminar parte de la historia y la visión del autor y el contexto de su época. También esto recuerda a una noticia relacionada a una plataforma de streaming, la cual es HBO, y su decisión de eliminar la película Lo que el viento se llevó, debido a que muchos lograron pensar que este era racista por pues la forma en la que ponía el mundo en esa película. Resulta muy irónico que justamente la película de la que estamos hablando actualmente, Fahrenheit 451, también se encuentre alojada en esta misma plataforma, ya que la obra pues es una queja constante de lo políticamente correcto y la imposición del pensamiento único, que se considera un riesgo para la sociedad sin importar su época ni contexto, ya que el libro pues no muestra los mismos avances que hay en el libro. Y esto no solamente llega solamente con películas de plataforma y los libros de este autor, ya que son otras obras, no solamente las de Roald Dahl, las que han tenido este problema. Han existido múltiples quejas, como por ejemplo con lo que puso Tolkien acerca de sus personajes, de su mundo de fantasía y de muchos otros libros, pues en algunos casos no tan antiguos.
Antes de concluir este episodio, pues es necesario que nos hagamos muchas preguntas que nos ayuden a cuestionarnos sobre el contenido de lo que nosotros consumimos. ¿Qué tanto comprendemos del contexto histórico de las obras que leemos y si consideramos que los cambios modernos son beneficiosos para el futuro de la sociedad que buscamos crear? Hay que hacernos estas preguntas. ¿Qué pasaría si en un futuro nuestras ideas, que hoy consideramos avanzadas y bien fundamentadas, se decide que sean censuradas por considerarlas arcaicas u ofensivas? ¿Qué pasaría si se borra toda esa información para moldear una narrativa que beneficie a un grupo en concreto? Actualmente hay mucha información relacionada a ciertas ideas que consideramos ser lo mejor, pero que otras consideran una ofensa. ¿Qué pasaría si los grupos que consideran nuestras ideas ofensivas deciden eliminarla o editarla a su favor? ¿Cuál sería la diferencia entre nosotros y aquellas personas de nuestro pasado que se oponían al conocimiento y al progreso? Les invito a que vean esta película y si les encanta leer, consigan el libro, que seguramente es mucho más rico en detalles sobre cómo se construye el mundo que tenemos en esta obra y nos permitirá tener una visión más amplia de lo que el autor Ray Bradbury, quien fue el que escribió este libro, nos quiso decir. Gracias por escucharme y espero verlos la próxima semana.